Padre Celestial, damos gracias, Señor, para este día, el aliento que nos has dado, la palabra, nuestra salvación, Señor. Damos gracias para todas las bendiciones que nos has dado, Señor. Y ahorita que venimos juntos en tu casa, pedimos que nuestros ojos, que nuestros oídos y que nuestros corazones estén abiertos para convivir contigo, para oír tu palabra y para ser edificados, para ser usados a tu propósito. Y estas cosas pedimos en el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a tomar nuestros himnarios otra vez, página 157, 157. Has hallado Cristo. Has hallado el Cristo. Comenzando siempre los sábados a las 11 y los domingos a las 3:30 aquí en la iglesia. Tenemos tiempo para ganar almas. Nosotros hemos programado ese tiempo para que nosotros congreguemos y para que nosotros seamos edificados, pero también, más importante, el propósito es para que salgamos a la comunidad alrededor, para buscar a los que no conocen al Señor Jesucristo, para predicarles el Evangelio, para que ellos también puedan tener la oportunidad de oír la palabra de Dios y para que también puedan tener la oportunidad de recibir el Evangelio para ser salvados y para saber que tienen su hogar en el cielo, lo cual es el mero propósito de la iglesia. Tenemos esos tiempos a las 11 de la mañana y a las 3:30 de la tarde, los sábados y domingos respectivamente. Tiempo de servicio en español, siempre a las 2 los sábados, a las 2 p.m. de los sábados, siempre aquí el servicio en español. El 5 de junio va a ser la reunión para las damas a las 6:30 aquí en la iglesia. El 8 y 9 va a ser el viaje de acampar para los varones aquí en la iglesia. Va a ser el 8 a 9 en Williamsburg. El 14, el 28 van a ser el 14 de junio, el 28 de junio van a ser estudio bíblico para las mujeres, para las damas aquí en la iglesia a las 10 de la mañana, los 2 días. El 30 de junio va a ser el picnic, el convivio de la iglesia a las 11 de la mañana en el parque de Newport News, en la casita 14. 1 de julio va a ser el día de Dios y patria. Vamos a querer celebrar más Dios que la patria, pero dice que vamos a tener un servicio en la tarde, como siempre tenemos. El 9 a 13 de julio va a ser el acampamento para los niños
23 a 27 de julio va a ser la escuela bíblica de vacaciones para los niños también aquí en la iglesia, cada tarde a las 6:30 hasta las 9 de la tarde. También si uno tiene amistad o vecino que quisiera que recibiera un recordatorio de esto en el correo, por favor puede agregar su nombre y su dirección de domicilio a la lista que se encuentra en el vestíbulo allá afuera. Ahora, más importante, nosotros va a haber un viaje misionero a México, a Imuris, México, que va a ser la semana de junio 20 a 23, yo creo. Algunos de nosotros vamos a salir de aquí, vamos a ir a la iglesia Faithful Word Baptist Church en Arizona y vamos a reunirnos con algunos que están ahí bajo el liderazgo del pastor Anderson, el pastor Jiménez. De hecho, pastor Jiménez va a estar predicando el miércoles en la tarde, el día 20, el miércoles. Y de ahí el próximo día nosotros vamos a irnos al pueblo Imuris, Sonora, México, y la meta va a ser a predicar el evangelio a todos que se encuentren en ese pueblito. Es un pueblo bastante pequeño, entonces yo creo que sí sería una meta alcanzable, algo que vamos a poder hacer. También va a ser, claro, el viaje misionero a Aruba en septiembre. Va a haber también el viaje misionero a Dakota del Sur, el día, va a ser la semana después del viaje misionero a México, que estemos en oración para ellos también, la mayoría que vienen de Steadfast Baptist Church en Texas, pero va a ser básicamente otra incursión allá, que más antes en el año, cuando había mucha tormenta de nieve ahí, algunos se fueron para allá y encontraron el lugar que estaba bastante receptivo al evangelio con los nativoamericanos que están ahí, y están buscando para armar un grupo más grande esta vez para ir allá a Dakota del Sur para seguir predicando el evangelio ahí en el condado más pobre de todo el país. Eso es todo por lo pronto para los anuncios, a menos que he olvidado algo. Si alguien más tiene un anuncio que quiere compartir. No, bueno, es perfecto. Entonces vamos a cantar una canción más antes de que lleguemos al mensaje. Página 458. 458. Junto a la cruz. Vamos a ponernos de pie. 458. Junto a la cruz lo murió el Salvador. Por mis pecados clamaba el Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón. Limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida cual puro cristal. Fue derramado por Cristo mi ser. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor. Ahí te espera Jesús Salvador. Ahí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. A su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre gloria. Vamos a tomar, ¿se pueden sentar? Sí. ¿Qué prefieren? ¿Sentados? Vamos a voltear a Juan capítulo 12.
Juan capítulo 12. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de ellos que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de ungüento de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto, no porque tuviese cuidado de los pobres, sino porque era ladrón, y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los príncipes de los sacerdotes consultaron para matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmas y salieron a recibirle, y aclamaban, Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él, como está escrito, no te temas, hijas de Sión, que he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de estas cosas estaban escritas de él, y que le habían hecho estas cosas. Y la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, daba testimonio. También por esta causa la gente había venido a recibirle, porque había oído que él había hecho este milagro. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada ganáis? He aquí el mundo se va tras él. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, y era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, queríamos ver a Jesús. Felipe vino y lo dijo a Andrés, y después Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús le respondió, diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he venido a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo.
Y esto decía indicando de qué muerte había de morir. La multitud le respondió: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, no sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, el que me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad de abrir tu palabra. Por favor, perdónanos sus pecados y llénanos de tu Espíritu, para que podamos entender. Por favor, estar con el hermano Sean, que pueda predicar con valor y con sensibilidad, y Dios, con poder. Ayúdanos a escuchar, obedecer y seguir tus mandamientos. En nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Ok, estamos en Juan capítulo 12. Vamos a tomar un breve momento así para orar otra vez. Señor Jesucristo, ya debes poder bajar el volumen, por favor, un tantito, nada más. Señor Jesucristo, damos gracias por el día, Señor. Ayúdanos, por favor, para oír de tu palabra. Ayúdame para predicar tu palabra como quisieras que yo lo predicara. Ayúdame a quedarme enfocado en el mensaje y ayúdame a predicar lo que tú quieres que yo predique, Señor. Ayúdame para evitar las distracciones, que nosotros no estemos distraídos y que estemos bien centrados en tu palabra, Señor, en lo que es el mensaje del día de hoy. Y esto que os pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ok, estamos en Juan capítulo 12, estamos siguiendo en la serie que estamos haciendo en el Evangelio de Juan. Y vamos a comenzar, de hecho vamos a leer todo el capítulo otra vez, versículo por versículo, y vamos a ver qué es que el Señor nos está diciendo. Comenzando en Juan 12, versículo 1, la Biblia dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, a quien había resucitado de los muertos. Nosotros apenas vimos esto en el Juan capítulo 11 la semana pasada. Y le hicieron, versículo 2, y le hicieron allí una cena, y Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libre de ungüento de nardo puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de la fragancia del ungüento. Entonces dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este ungüento vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Y dijo esto no porque tuviera cuidado de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella.
Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tenéis con vosotros, pero a mí no siempre me tenéis. Entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los príncipes de los sacerdotes consultaron para matar también a Lázaro, pues por causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Y el título del mensaje el día de hoy es: consultaron para matar también a Lázaro. Consultaron también para matar a Lázaro. Y la idea del mensaje es esto. Yo recuerdo que en otras partes del Evangelio el Señor Jesucristo dice algo así, más o menos como que si a mí me odiaron, si a vosotros odian, entonces que sepáis que a mí me odiaron primero, ¿no? Que dice que si alguien en el mundo, si uno está intentando vivir una vida recta, correcta y una vida santa, apartada de las cosas del mundo, en este mundo, entonces el mundo le va a odiar. Y eso es lo que acabamos de ver en esta primera parte de Juan capítulo 12, que dice en versículo 9, entonces mucha gente de los judíos supieron que él estaba ahí, vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Me imagino que algunos quisieran ver a Lázaro para ver con sus propios ojos lo que habían escuchado del milagro que Jesús había resucitado a este hombre de los muertos. Pero sabemos también de lo que dice en el texto, algunos que los que vinieron ahí fueron porque ellos quisieron matar a Lázaro, porque dice que consultaron para matar también a Lázaro. O sea, la palabra también quiere decir que estaban consultando para matar a alguien más también. Nosotros sabíamos que ellos ya tenían planeado que querían matar al Señor Jesucristo. Y por tiempo no vamos a leer las escrituras, pero si quieren anotarlo, si quieren apuntarlo, Juan capítulo 8, versículo 59. Juan capítulo 10, versículo 31. Juan capítulo 11, versículo 38. Juan 5, 18. Juan 7, 1. Juan 8, 37. Versículo 40. Juan capítulo 10, versículo 10. Todas estas son escrituras en donde dice que ellos están planeando un complot para matar a Cristo. Ellos están planeando para apedrearle a Cristo. ¿Y por qué? Porque sus obras son buenas y las obras de ellos son malas. Porque Él es de la luz y ellos son de las tinieblas. Pero aquí mismo vemos que dice que también quieren matar a Lázaro. Dice, consultaron para matar también a Lázaro, lo cual quiere decir, nosotros podemos verlo de este modo, diciendo de que si uno es seguidor de Cristo, y si uno es seguidor de Cristo hasta el punto de que uno está viviendo una vida piadosa en Cristo, también vamos a padecer persecución. Lo que dice en 1 de Timoteo, también nos va a querer matar a nosotros. O sea, el mensaje se trata de básicamente la oposición que nosotros vamos a enfrentar en nuestras vidas cristianas. Seguimos en el versículo 12. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, me perdí el lugar. El siguiente día, mucha gente que había venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmas y salieron a recibirle, y aclamaban, Hosana, bendito el Rey de Israel, que viene en el nombre del Señor. Y halló Jesús un asnillo, y se montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene sentado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y que le habían hecho estas cosas. Y la gente que estaba con él, cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, daba testimonio. También por esta causa la gente había venido a recibirle, porque había oído que él había hecho este milagro. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿veis que nada ganáis? He aquí el mundo se va tras él. Este es el primer ejemplo en este pasaje, en este capítulo, donde nosotros vemos que activamente los fariseos están oponiendo al Señor Jesucristo. Lo que ellos dicen es, entre ellos mismos, veis que nada ganáis, he aquí el mundo se va tras él. Y si es el caso de que si el mundo está yendo tras él, y es el caso de que ellos no están ganando nada, eso quiere decir que ellos quieren ganar algo en causar que el mundo no se vaya en pos del Señor, ¿no? Ellos están activamente oponiendo al Señor y a la misión de Él. Vemos la misión de Él al final del capítulo, donde dice que Él quiere que todo el mundo crea en Él, ¿no? Dice en versículo 44, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí,
no cree en mí, sino en el que me envió. Al mero final del capítulo, en el versículo 50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Si Dios tiene un mandamiento y ese mandamiento es para que todos crean en Él, para que todos tengan vida eterna, sabemos de Juan 6:40 que esa es su voluntad y esta es la voluntad de Él que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y Él lo resucitará en el día posterior, en el mero final, para que todos tengan vida eterna creyendo en el Señor Jesucristo. Pero vemos aquí que fuertemente los fariseos están oponiendo a la misión de Dios. De hecho, la palabra Satanás, si uno estudia la palabra Satanás, quiere decir oposición, quiere decir oponente, quiere decir adversario, porque cada vez que uno ve que hay uno que es adversario a la voluntad de Dios en la Biblia, le dice Satanás. Igualmente, por eso explica por qué el Señor Jesucristo le dice a Pedro, al apóstol Pedro, en la escritura donde dice que vete atrás de mí o mira atrás de mí, Satanás, ¿no? Cuando él ya se va a ir a la cruz, porque es el propósito de Dios que Cristo vaya a la cruz para que pueda redimir a la humanidad. Y en ese momento él está diciendo que él sabe que va a morir, pero Pedro dice que no va a ser así, Señor. En ese momento Pedro está oponiendo la voluntad de Dios, la muerte, la resurrección, la crucifixión, la glorificación del Señor Jesucristo. Como él está en oposición de eso, por eso mismo el Señor Jesucristo le dice en ese momento Satanás. No porque Pedro está poseído con Satanás, no porque él es el diablo mismo, sino porque él está simplemente oponiendo lo que es la voluntad del Señor. Seguimos en el versículo 20. Y había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Esa es una mención de el mundo que se va atrás de él. O sea, no solamente los que están en Jerusalén, pero ahora vienen unos griegos, unos gentiles, unos de las otras naciones. Había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, querríamos ver a Jesús. Felipe vino y le dijo a Andrés, y después Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Entonces Jesús les respondió, diciendo, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre ha de ser glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he venido a esta hora. Él está reconociendo que ese es su propósito, que él realmente no quiere hacer lo que tiene que hacer. Él realmente sabe que él va a ser él va a recibir latigazos, que le van a golpear, que le van a escupir. Él reconoce y sabe qué es lo que es por venir, su muerte, su crucifixión, pero él no quiere hacer eso. ¿Por qué? Porque su voluntad es diferente y distinto que la voluntad de Dios el Padre. El Dios el Padre en el cielo dice, hey, mi voluntad, otra vez como vimos en Juan 6:40, la voluntad del que me envió es que todos tengan vida eterna. Y él mismo quiere que todos tengan vida eterna, pero sabe que tan difícil va a ser el camino delante de él ahorita. Por eso él está diciendo que está turbada su alma, que él quiere ser salvado de esa hora. Dice, más para esto he venido a esta hora. Está reconociendo que él no lo quiere hacer, pero sabe que lo tiene que hacer, porque él va a ser obediente a Dios el Padre que está en el cielo. Ese también es otro ejemplo de donde vemos que hay voluntades distintas, lo cual señala que hay personas distintas, no queriendo saber como estos otros modalistas o las personas que creen en unitarianismo, que no existe una Trinidad. Esto también comprueba de que existe la Trinidad, porque hay voluntades distintas. Versículo 28. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo que decía, la he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba presente y había oído decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Lo que yo pensé cuando leí esto, que algunos no reconocieron la voz de Dios, sino que otros sí reconocieron la voz de Dios. Algunos nomás escucharon lo que les parecía un trueno. Puede ser que sí estaba tan fuerte y tan alta la voz que sí sonaba como un trueno, y eso yo lo entiendo. Pero si ellos están diciendo de que
parecía un trueno para ellos. Puede ser que ellos simplemente no pudieron comprender lo que dijo, ¿no? Que les parecía un sonido, un ruido nada más, como en 1 Corintios, cuando Pablo está diciendo de que si uno no entiende las palabras, puede ser así como un símbolo o como una trompeta o algo que hace sonido pero no se distingue. Pero para los otros que sí son de Dios, dice que ellos sí escucharon algo y a lo mejor no lo entendieron que era de Dios, sino que dice que parecía que un ángel les estaba hablando. Otros decían un ángel le había hablado. Versículo 30. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Era así para poderles comprobar que Dios estaba en el cielo, pero que también el Hijo de Dios estaba presente y Él estaba listo para ir a la cruz. Todo lo que hace Dios es con el intento de que todos tengan fe, todos crean en Él. Dice que algunos creen en Él, algunos no creen en Él. Versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado a la tierra, si yo fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Entonces todos están atraídos al Señor Jesucristo, pero se trata de un motivo o otro motivo. Sabemos en otra parte de la Biblia dice que las personas fueron llamadas por el Evangelio nuestro, ¿no? Nosotros en predicar el Evangelio, nosotros tenemos esa carga de tener que predicar a toda criatura para que ellos también puedan ser atraídos al Señor Jesús. Pero algunos están atraídos al Señor Jesús y a sus seguidores simplemente para aborrecerles, simplemente para perseguirles, simplemente para hacer lo que es la oposición de la voluntad del Señor. Quedamos en versículo 32, brincamos al versículo 33. Y esto decía indicando de qué muerte había de morir. La multitud le respondió: nosotros hemos oído de la ley que Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le dijo: aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis la luz, no sea que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Eso me recuerda de lo que nosotros vimos hace unas semanas en Juan capítulo 1, si podemos voltear en Juan capítulo 1 por favor. Hablando del testimonio de Juan el Bautista, Juan capítulo 1, versículo 19, donde la Biblia dice: y este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas a preguntarle: ¿tú quién eres? Y confesó y no negó, sino que confesó: no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y él respondió: no. Perdón, que yo me adelanté un poquito. Sí, Juan capítulo 1, comenzando en versículo 7. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino que para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y a los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía: el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia, porque la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Volvemos a Juan capítulo 12, por favor. Entonces aquí en versículo 36, cuando el Señor está diciendo: entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Él está hablando de sí mismo, porque sabe que Él no va a estar con ellos sino por un tiempo nada más. Y Él está básicamente amonestándoles, diciendo: mientras que yo estoy aquí, creed en mí, ¿no? Han visto todos los milagros que había hecho, entonces por eso deberían de creer, porque ellos están viendo, ellos están experimentando, ellos están en la presencia de Dios mismo. Quiere que ellos crean en Él. Seguimos en versículo 37.
Dice, pero a pesar de que él había hecho tantos milagros delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque en otra ocasión, dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos ni entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Vamos a examinar eso tantito. Regresamos, guarda el lugar en Juan capítulo 12 y regresemos al Antiguo Testamento en el libro de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Porque aquí en el Nuevo Testamento hace referencia al Antiguo Testamento y siempre es buena idea para nosotros volver ahí al texto para ver de qué se trata, para ver el contexto, para ver de qué están hablando. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, comenzando en versículo 1, la Biblia dice, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Este es Isaías que está viendo esta visión. Versículo 3, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, este es Isaías hablando, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Entonces a eso está refiriendo Juan 12:41, cuando dice, estas cosas dijo Isaías cuando vio su gloria y habló acerca de él. Seguimos en Isaías 6, versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Esa es la respuesta del Señor, del profeta Isaías. Versículo 9, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y su corazón entienda y se convierta y sea sanado. Y yo dije, ¿hasta cuándo, Señor? Y respondió él, hasta que las ciudades estén asoladas y sin morador y no haya hombre en las casas y la tierra sea tornada en desierto, hasta que Jehová haya echado lejos a los hombres y sea grande el abandono en medio de la tierra, pues aún quedará en ella 1/10 parte y volverá a ser consumida como la encina y el roble, de los cuales en la tala queda el tronco, así será el tronco de ella la simiente santa. Entonces lo que vemos aquí, el Señor Dios está dando mandamiento al profeta Isaías. Él está diciendo que, mira, tú tienes una misión, tu misión es para ir a predicar, y su misión para ir a predicar, lo que está diciendo en versículo 9, dice, di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo, y agrava sus oídos, y ciega sus ojos, no sea que vea con sus ojos, y oiga con sus oídos, y su corazón entienda, y se convierta, y sea sanado. Básicamente lo que está diciendo el Señor, que debería de predicar la palabra de Dios con ellos. Pero Dios ya conoce el corazón de ciertas personas y sabe que ellos no van a creer, sabe que ellos no van a querer entender las palabras que están viniendo del mensaje de Dios. Entonces, eso es prácticamente lo que me acuerdo, se dijo también en Isaías 58, yo creo que es, cuando dice, a ver, déjame buscarlo, no tengo aquí en mis notas. Isaías 58, versículo 1, donde dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob
su pecado. Dice, no te detengas. Nosotros no deberíamos de detenernos en predicar la palabra de Dios. Pero dice en este mensaje que él no debería de detenerse. ¿Por qué? Porque en su predicación él va a cegar los ojos de los que no quieren oír, de los que no quieren seguirle a Dios, de los que no quieren hacer la voluntad de Dios, y los que están prohibiendo y deteniendo la misión de Dios, lo cual es salvar al pueblo, salvar a las personas para que tengan vida eterna. Volvemos a Juan capítulo 12. Seguimos en versículo 42, donde la Biblia dice, con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Guardamos lugar en Juan 12 y vamos a Apocalipsis capítulo 20, por favor. Apocalipsis capítulo 20. El Señor Jesucristo está diciendo, mire, que es el trabajo, es el deber de cada quien a creer en el Señor. Es el deber de cada quien a tener vida eterna, oyendo la palabra, decidiendo personalmente que van a poner su fe en Él. Pero dice que Él en ese momento no viene para juzgar al mundo. Dice que la palabra que ha hablado, esa va a juzgarle en el día final. Apocalipsis capítulo 20, comenzamos en versículo 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante de él, cual huyeron la tierra y el cielo, y no fue hallado lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Yo verdaderamente creo que esos libros son los libros de la Biblia. La Biblia contiene 66 libros y totalmente, o sea, la Biblia es un libro que contiene 66 libros. Dentro de esos libros nosotros tenemos la ley, tenemos los profetas, tenemos los evangelios, tenemos las epístolas del apóstol Pablo y de los otros apóstoles a las iglesias que se encuentran en Asia y a través de todo lo demás del mundo. Dice el Señor Jesucristo, la palabra que sale de mi boca, esa mera palabra, le va a juzgar en el final. Entonces nosotros estamos viendo aquí lo que sucede en el final. Está diciendo de que hay libros de los cuales son juzgados los hombres en el mero final, en el juicio. Versículo 13, y el mar dio los muertos que estaban en él, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Entonces cuando nosotros pensamos en nuestras vidas, en nuestras obras, en lo que nosotros hacemos, deberíamos estarlo midiendo con lo que dice la palabra de Dios. Si alguien viene y está haciendo algo mal y es hermano en Cristo, es nuestro deber para ir con ellos, para decirles con amor, con cariño, con la palabra de Dios en mano, hermano, te quiero mucho, no quiero que la ira de Dios esté sobre uno, pero la palabra de Dios, la Biblia dice esto. Yo veo que está en tal pecado, pero no quiero que la ira de Dios caiga sobre uno, ¿no? Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 11, yo creo que es, que si nosotros nos juzgamos, entonces no seríamos juzgados de Dios. Y si somos juzgados de Dios, entonces dice que su castigo va a caer sobre nosotros aquí en la tierra, no en cuanto a la salvación o la perdición, pero diciendo que nosotros vamos a tener lo que es el castigo en la carne. Volvemos a Juan capítulo 12, por favor. O sea que eso entonces es a qué refiere el Señor Jesucristo cuando dice que las palabras que Él habla, eso es lo que va a juzgarle en el final, en el mero final del mundo. Entonces hay gente que cree, hay gente que no cree. Seguimos otra vez en versículo 42. Aunque haya oposición en este mundo, todavía hay gente que va a creer. Y es por eso que nosotros vamos y predicamos el Evangelio, porque aunque haya gente que quiere detener la palabra de Dios, aunque haya Satanás, existe ahí afuera, y él está como viendo a sus hijos para querer matarnos a nosotros, a perseguirnos a nosotros, a detenernos de nuestra misión,
aún así hay gente que va a creer. Dice el versículo 42, con todo eso, aún muchos de los príncipes creyeron en él, mas por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en él que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguno oye mis palabras y no cree, no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras. Tiene quien le juzgue, la palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Porque yo no he hablado de mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Ahora, nosotros sí deberíamos de guardar los mandamientos de Dios. Y si este es el mandamiento de Dios, lo cual es vida eterna, igual entonces suena cuando escuchamos en Hechos capítulo 16, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. O sea, ese sí es un mandamiento. Escuchamos en el libro de Hechos donde dice que ahora ha mandado a todo hombre en todas partes a arrepentir y creer el Evangelio. Deja de pensar y confiar en lo que uno está confiando para llevarle al cielo, que sea dejar de pecar, que sea guardar los mandamientos, que sea adorarle a la Virgen María, lo que haya, y creer en el Evangelio. Sabemos que el Evangelio es la muerte, el entierro y la resurrección del Señor Jesucristo. Y si uno cree en eso, está confiando en el Señor Jesús, tiene vida eterna, lo que dice en Juan 6:47. Cierto es cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y aquí mismo versículo 50 de Juan 12 dice que sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Entonces, en este capítulo comienza con un escenario bastante tierno. Vemos a María, vemos a Marta, vemos a Lázaro recién resucitado de los muertos, no en un cuerpo glorificado, pero en un cuerpo normal. Él sí es resucitado de los muertos y sigue y va a morir otra vez. Si él no muriera otra vez, entonces tendríamos a Lázaro con nosotros ahora hoy en día, y eso sí sería bonito, pero lo vamos a ver más después. Comienza con un escenario bonito, pero vienen los fariseos, los cuales vimos en el Juan capítulo 8, que son los hijos del diablo, y ellos tienen el complot, ellos vienen con los deseos de su padre el diablo, para mentir y para matar, para hurtar, y eso es lo que vimos en Juan capítulo 10, dice que el ladrón no viene para dar vida, sino para hurtar, para robar, para matar, para destruir. Pero vemos que durante ese tiempo ellos tuvieron su complot para poder matar al Señor Jesucristo y también a Lázaro. Vamos por favor a Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Vamos a ver unas cuantas escrituras y lo vamos a envolver y lo vamos a terminar. Mateo capítulo 26. Este es un pasaje paralelo con lo que vimos en Juan capítulo 12. Mateo capítulo 26, comenzando en versículo 3, donde dice la Biblia: entonces los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el palacio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no en el día de fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Ellos no quieren causar mucho escándalo, sino que ellos simplemente quieren hacer las cosas encubierto, o sea, a escondidas. Brincamos al versículo 14. Entonces uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a los príncipes de los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y convinieron con él por 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Ahora, esta es la misma historia que nosotros vemos contado en Marcos capítulo 14. Vamos a Marcos capítulo 14. Sabemos de la Biblia donde dice que el testimonio de dos, el testimonio de Dios, de dos es cierto. Entonces vemos que la Biblia dice esta historia 2 veces. Sabemos que toda palabra de la Biblia es pura, pero queremos examinar esto porque Dios lo repite, entonces vale la pena para mirarlo otra vez. Marcos capítulo 14, versículo 1, la Biblia dice: y 2 días después era la fiesta de la Pascua.
y de los panes sin levadura. Y los príncipes de los sacerdotes y los escribas buscaban cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no en el día de la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Lo mismo vimos en el Evangelio de Mateo. Brincamos al versículo 10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los príncipes de los sacerdotes para entregárselo. Y ellos, al oírlo, se regocijaron y prometieron darle dinero y buscaba cómo poder entregarle. Volvemos a Juan capítulo 12. Cuando vemos el principio de Juan capítulo 12, vemos el escenario pacífico donde ellos están cenando, Marta está sirviendo, Lázaro está presente, resucitado de los muertos, vemos que está presente María también, los apóstoles también. Vemos que los judíos supieron que él estaba ahí, no vinieron solamente por causa de Jesús, sino también por ver a Lázaro. Vemos que también en versículo 19 que los fariseos dijeron entre sí, veis que nada ganáis, y aquí el mundo se va tras él. Ellos ya tienen su complot. Cuando vamos a Mateo y vamos a Marcos, vemos un poco más de lo que está sucediendo que no se cuenta aquí en el Evangelio de Juan. O sea, está un poco ocultado siempre lo que está haciendo los de las tinieblas. Lo que nosotros tenemos que darnos cuenta es que siempre va a haber oposición. Ahora que vamos acercando el cierre, voy a nombrar aquí unas clases de oposición que nosotros vemos aquí en este capítulo, lo que podemos aprender y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas. La oposición. Primero, la oposición que nosotros vemos son los fariseos. Juan capítulo 8 vimos que dice el Señor Jesucristo que los fariseos son los hijos del diablo, son hijos de Belial, son reprobados. Eso se comprueba en Juan capítulo 8, también lo vemos en Romanos capítulo 1. Lo vemos también un poco aquí en Juan capítulo 12, donde dice que por eso no podían creer, Sabemos que todo aquel que en Él cree no se pierde, mas tenga vida eterna. Pero aquí mismo dice que aunque Él había hecho tanto milagro, ellos no creían. Y dice por eso que no podían creer, porque ellos no quisieron creer desde el principio, y por eso Dios mandó a oscurecerles los ojos, para oscurecerles su corazón, para que no podían creer. Le habían rechazado tanto a Dios, que Dios le había rechazado a ellos. Entonces eso es lo primero que vamos a ver. Fariseos hoy en día para nosotros son los hijos del diablo, puede ser los mismos rabínicos que están predicando sus mentiras del Talmud, o puede ser que son simplemente personas que que Dios ha entregado a una mente reprobada, ¿no? Son hijos del diablo, hijos de Belial, los que odian a Dios y que rechazan a Dios, y por lo tanto Dios les ha rechazado a ellos. Esa es la primera clase de oposición que nosotros vemos aquí y que también vamos a ver en nuestras vidas aquí en la tierra. Segunda clase de oposición que nosotros vemos es Judas. Judas es el infiltrador. Siempre en las iglesias van a haber personas que infiltran a las congregaciones con el simple propósito de su propia ganancia, de su propio beneficio, de su propio provecho, pero también con el propósito de hacer daño, de lastimar a las personas, con llevar a cabo lo que es el plan del diablo. Sabemos nosotros por las escrituras y el contexto que Judas es un diablo. El Señor Jesucristo mismo dijo que no ha elegido a vosotros 12 y uno de vosotros es un diablo, uno de vosotros es demonio. Sabemos que Judas fue infiltrador, el Señor Jesucristo lo sabía desde el principio, nadie más sabía. Y por lo tanto nosotros no vamos a saber quién es el infiltrador hasta el mero momento en que ellos hacen su desgracia, ¿no? Segunda clase de oposición, Judas, el infiltrador. La tercera clase de oposición es un poco más difícil para nosotros a entender, es un poco más difícil para nosotros a aceptar o a tragar, digamos, ¿no? La tercera clase de oposición que nosotros vemos aquí en este pasaje son los príncipes. Son los príncipes que vemos en versículo 42. Si nosotros vemos el versículo 42, este es el ejemplo de las personas que van a creer de todos modos en el Señor Jesucristo, aunque haya oposición, donde dice, con todo esto, aún muchos de los príncipes creyeron en Él.
mas por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Estas son las personas que creen en el Señor Jesucristo, pero por ser tímidos y por ser miedosos, ellos no lo quieren confesar abiertamente. Ellos no lo quieren ir a decir a alguien más. Ellos simplemente no lo quieren profesar delante de los hombres. ¿Por qué? Porque dice en versículo 43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos están siguiendo con las multitudes para hacer lo que ellos están haciendo porque ellos no quieren ir en contra de lo que es el mainstream, no quieren ir en contra de lo que es el flujo del río, ¿no? Ellos no quieren ir en contra de lo que es la mayoría. Ellos no tienen las agallas para venir a decir que yo soy seguidor de Cristo y yo voy a ir de puerta en puerta a decirle a todo lo demás del mundo. ¿Por qué? Porque ellos temen. Ahora, el problema es que ahora hoy en día hay muchas personas así dentro de la congregación mismo. Algunos podrían ser Judas, algunos no. Pero lo que nosotros vemos ciertamente por sus obras o sus faltas de obras, que ellos no tienen el valor para ir a decir a alguien más. ¿Por qué? Porque aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos y predicamos el Evangelio, nosotros no lo hacemos para glorificar a nosotros, no lo hacemos para que nosotros podamos ser gloriados y levantados por los hombres, sino que lo hacemos porque Dios lo mandó a hacer. Y eso es todo. Nosotros no ganamos nada por ir y a predicar el Evangelio con todos que encontramos en las calles con las calles y caminos, pero sabemos lo estamos haciendo para glorificarle a Dios. Ahora, si nosotros fuéramos en las calles predicando el Evangelio de que uno tiene que arrepentir de su pecado para ser salvo, eso sí está diseñado para glorificar a uno mismo. Porque si yo vengo a una puerta y le toco la puerta y le digo, hey, venimos ahora predicando el Evangelio de Dios, y el Evangelio de Dios, dichoso el Evangelio, si estas personas dicen que uno tiene que arrepentir de todo su pecado para ser salvo, mírenme a mí, yo he arrepentido de todos mis pecados. Eso sí sería un falso evangelio. De hecho es un falso evangelio, pero eso es un evangelio que levanta y exalta a uno mismo, que dice que yo soy bueno, tú eres malo, tú tienes que ser como yo, porque yo soy bueno, tú eres malo, ahora tú tienes que mejorarte para ser salvado, para ir al cielo. Pero no, sabemos que la Biblia es un libro que está escrito por Dios, porque la Biblia nos dice a nosotros, somos pecadores. Pero si fuera escrito por un hombre, el hombre siempre se levanta, el hombre siempre se exalta, el hombre siempre se está, no sé qué otra palabra, exaltando, el hombre siempre se está diciendo que, bien hecho, ¿no? que somos buenos, que somos, no sé cómo más describirle, pero nosotros siempre pensamos más de nosotros que deberíamos de pensar, siempre nos estamos exaltando. Por eso sabemos que la Biblia está hecha de Dios, porque dice que nosotros somos malos, somos pecadores, que no hay quien haga lo bueno, etc. Por eso es que sabemos que el Evangelio de la Biblia es cierto, porque dice primero que somos pecadores. Y tenemos que aceptar eso. Cualquier persona que va a recibir a Cristo tiene que saber que necesita un Salvador. Y uno no necesita un Salvador si uno simplemente puede dejar de su pecado, arrepentir de su pecado y ser bueno. Y es por eso es que nosotros no vamos exaltando a nosotros mismos cuando vamos a predicar el Evangelio. Nosotros tenemos que exaltarle a Dios, tenemos que glorificarle a Dios. Y así es como nosotros glorificamos a Dios, que llevamos llevamos mucho fruto, dice la Biblia en Juan capítulo 15. Pero para cerrar de todo, nosotros siempre vamos a tener oposición. ¿Qué clases de oposición? Vamos a tener oposición de los hijos del diablo, los fariseos, los hijos de Belial, los reprobados, los cuales odian a Dios, los cuales Dios odia, los cuales Dios ha rechazado. Vamos a tener oposición de los Judas Iscariote, los infiltradores en la iglesia, los que llegan aquí, quieren parecer como nosotros, quieren parecer así como los apóstoles, los discípulos, pero están ahí esperando su mero momento, ganando la confianza de todos los demás, simplemente para hacer su desgracia, simplemente para desencarrilar lo que es el plan de Dios, la salvación, el mandamiento de Dios, la vida eterna para todo aquel que en él cree. La última clase de oposición que nosotros vamos a enfrentar son los príncipes, o sea, los creyentes débiles que no confiesan a Cristo por miedo, porque ellos aman más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos no quieren perder lo que tienen en este mundo, ellos están amando sus vidas en este mundo y no odian a sus vidas en este mundo. Y por eso ellos a lo mejor no van a tener oportunidad para ganar un sueldo, o sea, ellos no van a tener la oportunidad para ganar una corona o a premios que están allá en el cielo cuando nosotros llegamos ahí.
Entonces, el título del mensaje es que consultaron para matar también a Lázaro. Sabemos que va a haber oposición en este mundo. Sabemos que en el extremo, si nosotros estamos siguiendo a Cristo, si somos discípulos de Cristo y predicando el Evangelio, diciendo a la gente la verdad, nos van a odiar. Cristo nos dijo, nos van a odiar. Y deberíamos de tener la esperanza, no la esperanza, sino la expectativa de que también, como si consultaron para matar a Lázaro, que llegará un momento en que también consultarán para matar a nosotros. Y eso es una realidad por la cual tenemos que estar preparados. Y cerramos con eso. Señor Jesucristo, damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que partes de tu palabra son un poco duros para poder recibir, Señor, pero sabemos que toda palabra de Dios es pura y nosotros deberíamos de recibir la palabra de Dios con una mente abierta. Deberíamos de escudriñar diariamente las Escrituras para ver que estas cosas son ciertas. Sabemos que tú eres la verdad, Señor. Sabemos que tú eres el camino para el cielo. Ayúdanos, Señor, fortalézanos para que nosotros podamos seguir adelante y hacer tu trabajo, tu voluntad, para cumplir tu mandamiento, lo cual es la vida eterna. Nosotros sabemos que nosotros hemos cumplido con eso por creer en tu Hijo, Señor Jesucristo, pero nosotros ahora queremos ir a cumplir el mandamiento para decirles a todos los demás, aunque haya oposición, para que los demás tengan la oportunidad de recibir la vida eterna. Y estas cosas pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomar nuestros escenarios, a página 331, todas las promesas del Señor.